Bueno, vamos a hacer una prueba al lente Tokina 100 milímetros para Nikon, montado en una Nikon D7200, un día nublado, un trípode Be-Free de aluminio con un disparador en remoto, un control remoto, inalámbrico. La idea es buscar el sweet spot, el punto dulce, es decir, aquella combinación de abertura-velocidad, en este caso buscando la abertura principalmente, que dé los mejores resultados en cuanto a nitidez y aberración cromática. Tratando de que sea la abertura mayor o el F más chico, de tal manera de también, en retratos especialmente, tenga un desenfoque del fondo mejor. Para paisajes, naturalmente ahí el F más alto o abertura más pequeña es un poco mejor. Entonces, aquí tengo la prueba. El lente Nikon tiene la particularidad de que, si bien es cierto, es el 2.8 fijo, prime, dependiendo la distancia de la cámara del sensor al sujeto, donde se enfoca, a veces no da 2.8 sino que da f3. Menos de 2 metros me parece, 1,5 metros por ahí, parte con f3. ¿Ok? Será una particularidad de los lentes macros probablemente. Ok, porque es un macro este. Entonces, hagamos una primera comparativa. Vamos a dividir la pantalla. Un f2.8 versus un f5, un f4, es decir, un paso completo de luz. Aquí estamos utilizando el AC/DC. Aquí están las dos imágenes. Vamos a hacer un acercamiento. La idea es verificar si vale la pena achicar la abertura, incrementar el número F, especialmente en retratos, perdiendo un poquito de desenfoque del fondo, con la idea de ganar más nitidez. Ok, aquí estamos prácticamente más de un 100%. Veamos algunas zonas. Aquí, por ejemplo, este reflejo donde estoy marcando con el mouse, los veo prácticamente iguales. El logo que se asoma como relieve, un poquito más definido y contrastado en la fotografía de la derecha, que está con F4. ¿Qué indicación me da, por ejemplo, la fotografía de la izquierda? 500 avos de segundo, F2.8, ISO 100, la de la derecha, 250 avos de segundo, F4, ISO 100 por supuesto. Estábamos en formato RAW, NEF. Ok. Veamos esta grilla que se ve aquí, en esta luz blanca. Yo la veo prácticamente igual. Esta pequeña mancha, hagamos un zoom, esta mancha blanca sobre este sombreado, tal vez mínimamente un poco más detallado el de la derecha, muy poco. Los puntitos en la carrocería, veamos esto, prácticamente igual. Es decir, si no me dicen cuál es F2.8 y F4, de repente hasta me puedo confundir a ese nivel. Conclusión, F2.8, F4 en Tokina 100, en nitidez prácticamente la misma. Veamos qué pasa con el bokeh y la aberración cromática. Esas líneas verticales al fondo, que podrían dar unos bordes verdes, verdosos, que me han dado, por ejemplo, el Nikkor 135 mm 2.0, el de Focus Control, me da un borde verde. Aquí la aberración cromática prácticamente no existe. Yo diría que la aberración cromática no hay diferencia entre ambas fotografías. Tal vez si hubiera un sol más radiante y la foto estuviera un poco más a contraluz, puede que aparezcan este, era un día nublado. Ahí en el borde del auto que se encuentra estacionado ahí, se ven unas franjas un poquito verde aquí también. Y tal vez en el lado derecho un poco menos verde, un poco menos aberración cromática, pero es muy poco visible. En cuanto al bokeh, la diferencia tampoco es demasiado notoria entre ambas imágenes. Ahora, si se observan esa franja verde horizontal arriba, que es un cerco de fierro con verticales, aquí en el lado derecho se ve mejor. Aquí en el lado izquierdo se desaparece simplemente. Se fijan aquí en la imagen de la derecha, en F4, se alcanzan a ver los barrotes, un poco.
verticales, y aquí prácticamente desaparece. Es decir, en el bokeh diría yo que se nota más la diferencia entre ambas imágenes y uno podría perfectamente deducir cuál es el F4 y cuál es el F2. En cambio, en nitidez es prácticamente imperceptible. Veamos nuevamente la nitidez. Es difícil ver cuál es cuál. Es muy difícil. Conclusión. Entre F4 y F2.8 para retratos, donde uno quiere tener un lindo bokeh, quedarse con F2.8 o F3, que es lo que da cuando el sujeto está muy cerca. La imagen de la derecha se ve un poquito más iluminada, pero eso podría dar la idea de un poco más de contraste, pero si nos acercamos en realidad para ver el detalle, no hay tanta diferencia. Aquí en la parrilla de estas luces en general se ve un poco más nítido. Bueno, es cosa de percepciones. Hagamos otra prueba. F2.8 y F3.2. No, F5.6. Dos pasos de luz. A ver si advertimos una diferencia un poco mayor. Partamos al revés, con el bokeh. Naturalmente el del lado izquierdo es el desenfoque del fondo es más notorio. El vehículo, las luces delanteras de la camioneta, por ejemplo. Acá en el lado derecho se ven más claras las luces naranjas, por ejemplo. ¿Qué más diría yo en el bokeh? Los barrotes también. De ese cerco de arriba también se notan más. El techo acanalado prácticamente no existe en la imagen del F2.8 y sin embargo se ve en el 5.6. Es decir, naturalmente aquí está claramente mejor el bokeh del lado izquierdo. Lo que es la aberración cromática, muy similar prácticamente. Hay que hilar muy fino para ver aquí unas líneas verdes sobre el parachoque. La línea que divide la parte clara del parachoque de la parte oscura. En la imagen de la izquierda se nota unos bordes verdes. Lo mismo que en esta camioneta blanca que está acá. En cambio aquí en la imagen de la derecha menos. Pero no diría que es una cosa para preocuparse, más aún cuando uno puede configurar el Camera Raw para aplicar automáticamente una corrección de la aberración cromática. De tal manera que prácticamente eso se va a eliminar. Veamos ahora la nitidez de ambas imágenes. Hagamos un zoom otra vez. Claro, hay más contraste en la imagen de la derecha, también está un poquito más iluminada. Pero ese es un problema de la exposición de la cámara. Veamos algún detalle mayor. Aquí hay una pequeña imperfección en la carrocería. Esta mancha negra que corre de arriba hacia abajo. Evidentemente que la de la derecha está más nítida. Lo mismo que aquí en este sector donde cambia un poco la sombra. Se ve unas pequeñas manchitas pequeñas de diferencia. A ver. Pero insisto, sigue siendo muy menor. Las manchas aquí en ambas partes se ven prácticamente iguales. Y estamos en imagen al más del 100%. Aquí ya se ve algo más detallado, por ejemplo, las líneas semi-horizontales oblicuas del foco rojo del lado izquierdo no son tan nítidas como las de la derecha. Esta manchita pequeña que se ve aquí en el lado derecho se ve más clara. Pero viendo la fotografía completa, uno diría, se verían mejor las cejas, las pestañas, el iris, pensando en una fotografía de retrato. Un poco mejor tal vez, sí. Un poco mejor. Un poco mejor. Hagamos una comparativa entre F4 y F5.6. F4 y F5.6. Porque así podríamos ver el tema del bokeh también, que no se pierda tanto. Aquí también el bokeh del lado izquierdo, el F4, 250 de velocidad, al lado derecho 125 de velocidad y F5.6. Se ven, claro, más nítido el cerco del lado derecho. ¿Se fijan? Ahí se ven unas pequeñas, el corte que tiene, el corte horizontal que tiene el cerco. Una juntura ahí se ve, aquí al lado izquierdo no se ve. Lo mismo las luces del vehículo de atrás, mucho más atenuadas. Veamos el tema de la nitidez.
Hagamos un zoom. La parrilla de luces, muy difícil ver la diferencia. Muy difícil ver alguna diferencia. Esa pequeña imperfección vertical que veíamos en la imagen anterior, la comparativa anterior, está prácticamente igual. Tal vez la imagen de la derecha un poquito más clara, no sé, tal vez. Aquí sí que no noto mucha diferencia. Es decir, si uno quisiera una imagen un poquito más nítida, tal vez, entre F2 y F4 podría estar la cuestión. Hagamos una última comparativa entre F2.8 y F3.2. Un tercio de paso. Un tercio más de paso de luz en la imagen de la derecha. Veamos la nitidez y después veamos el bokeh. No se ve prácticamente ninguna diferencia en nitidez. Hagamos un zoom. Tal vez en esta mancha algún mayor contraste puede ser. Que la verdad es que con la aplicación de alguna configuración personalizada en Camera Raw para darle un poquito de nitidez, de claridad, se puede corregir. Y el bokeh, prácticamente el mismo. Muy similar. Muy similar. No veo mayor diferencia entre ambas imágenes realmente. F2.8 izquierda, F3.2 derecha. Estamos con la toquina 100 milímetros macro. Tal vez la imagen se ve un poco más clara al lado, de hecho. Dejar 3.2 en ese sentido no estaría mal. Se fijan que está más clarita, está más contrastada, diría yo. Entonces, desde lejos y viendo la fotografía completa, se ve mejor la de la derecha. Y un poco más nítida tal vez. Ahora, el bokeh prácticamente no hay diferencia. De tal manera que tal vez un punto suave, un punto del sweet spot podría ser 3.2. Sweet spot pensando en fotografías de retratos, que quiero mantener un bokeh. Porque veamos una comparativa del 2.8 con 8, F8. Aquí debiera notarse claramente una mayor diferencia en todo. El auto atrás se ve mucho más claro. O sea, el bokeh aquí se pierde un poco para fotografías de paisaje donde quiere estar todo más o menos bien nítido, perfecto. En cuanto a la nitidez, se ve un poco más clara la imagen de la derecha. Ambos están, a ver, F2.8 izquierda, F8 derecha. Velocidad 500 en el lado izquierdo, un 80 en el lado derecho, ISO 125 en el lado derecho y ISO 100 en el lado izquierdo. Hagamos un zoom. Las luces. Un poco más nítido. Bueno, aquí se ve más nítido, por ejemplo, lo que se alcanza a ver de relieve del logo. El nombre, el modelo del vehículo. Se fijan, una letra cromada. Acá en el lado derecho está mucho más clarita, más nítida. Las imperfecciones de la carrocería también se ven un poco más nítidas, pero aún así no tanto. Es decir, si alguien dice que la toquina 100 milímetros se puede ocupar a 2.8 manteniendo la nitidez, yo diría que sí, absolutamente. La diferencia es muy inferior, muy mínima, de tal manera que si hay necesidad de usar F2.8 por escasez de luz ambiente, por ejemplo, no hay drama. No hay drama. Ahora, si uno pudiera elegir, tal vez F3.2, podría ser 3.5. Ahora, aquí para retrato, esto no. Salvo que quiera uno mostrar el contexto. Hay un paisaje bonito, hay una arquitectura que se quiere mostrar, pero que no distraiga tampoco demasiado del sujeto principal, de la modelo, por ejemplo. eh, Podría ser el lado derecho, F8. Pero de lo contrario, el lado izquierdo está perfecto. Claro, la aberración cromática del lado derecho está totalmente eliminada. No hay ni una línea verde. Ok. A ver, ¿qué otra comparativa más extrema podemos hacer? F2.8 y F11. Que es la abertura más pequeña que hice. Claramente el fondo se ve muy, muy bien.
sin aberración cromática y la nitidez superior al lado derecho, notoriamente aquí el logo del vehículo. Sí, F11 es bastante más nítido, no siendo malo el lado izquierdo, absolutamente. No, eso no me va a reprimir en sacar las fotos de 2.8 o 3.2 en lo absoluto, porque lamentablemente para llegar a ese grado de nitidez tengo que prácticamente mostrar todo todo el encuadre, y eso no me interesa en retratos y glamour. Ok, eso sería entonces la comparativa de Tokina a distintas aberturas, comparando la nitidez, contraste, la aberración cromática y el desenfoque del fondo o bokeh. Eso sería todo.